Esas mujeres son dos alianzas, la una desde el monte Sinaí, que engendra para la esclavitud, la cual es Agar y corresponde a la presente Jerusalén, mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es Madre nuestra. Vosotros sois hijos de la promesa. Dos humanidades vienen del primer hombre, una en la carne, los hijos de los hombres, en Eva, una humanidad esclava de sus pasiones, engendrada fuera de la voluntad de Dios, en una libertad falsa. Otra en el espíritu, los hijos de Dios, en la primera mujer, humanidad libre en el espíritu, engendrada en la voluntad de Dios, en una libertad verdadera. Dos humanidades vienen de Abraham, una según la carne, la humanidad esclava del pecado, en Agar, la que está sujeta a la antigua alianza, hecha en la carne de cada uno, derramando la sangre de cada uno, eso es la circuncisión. Otra humanidad, según la voluntad de Dios, la humanidad libre en Dios, en Sara, a la que se le dio la promesa en Cristo, el Mesías, el reino de Dios. Es la nueva alianza hecha en la carne y en la sangre de Cristo, ya no en la circuncisión carnal, sino en la circuncisión del corazón, es decir, en la entrega de la libertad a Dios. Los hijos de los hombres que vienen del primer hombre ya no son redimibles. Todo acabó con el diluvio. Son todavía redimibles esas dos humanidades que vienen de Abraham y que tienen su origen en Noé. Pues todos, la naturaleza humana en cuanto tal, viene de Noé, ya no del primer hombre. A causa de las hibridaciones y continuas manipulaciones, nuestra naturaleza ahora viene de Noé y se dividió en Abraham, en dos humanidades. La humanidad engendrada por Agar no se refiere históricamente a los árabes, sino que es esa humanidad, ese es todo hombre que viva en el pecado o que esté sujeto a la antigua alianza. Hay todavía judíos que se circuncidan a pesar de que creer en Jesús, siguen con lo antiguo. El que se circuncida, Cristo de nada le aprovecha, dice San Pablo. Porque es la circuncisión en la carne propia. En Cristo tenemos la circuncisión en la carne de Cristo que nos redime, que nos salva,
que nos purifica nuestra carne, que nos transforma nuestra carne carnal en carne espiritual. Y también a esta humanidad, la engendrada por Agar, hecha en la carne, también pertenece esos llamados católicos que, siguiendo una fe católica corrompida, se esclaviza en la falsa obediencia al vicario del anticristo, que tiene ya el espíritu de abominación y de contradicción propio de estos tiempos. La humanidad que viene de Sara son todos aquellos hombres que son fieles a la palabra de Dios, estén donde estén. Pueden estar en una secta y son fieles a la palabra y cumplen con los mandamientos. Porque lo que importa es seguir la palabra de Dios de forma ciega y literal. Cumplir con los mandamientos de Dios de forma ciega y literal. Y eso no lo hacen los católicos. Son menos. Eso es lo que menos hacen los católicos. Cumplir con la ley de Dios y tener una fe divina. Esa humanidad que viene de Sara son todos aquellos hombres fieles a la palabra de Dios, que cumplen con los mandamientos de Dios, y además todos aquellos que son fieles al verdadero y auténtico magisterio de la Iglesia y que se van purificando y santificando, practicando las virtudes en este maldito mundo. Estas dos humanidades son redimibles y deben ser recapituladas en un nuevo papa y en un nuevo monarca para formar el resto fiel. El resto fiel es lo que va a salir en la purificación de estas dos humanidades. Ese es el resto fiel. Por eso después del aviso van a haber muchas almas que andan perdidas por el mundo y que van a entrar para ser resto fiel y van a ir a los refugios y hay que enseñarles cómo cumplir con la ley de Dios, cómo hacer oración, quién es Dios. Por eso la importancia de los soldados orantes y practicantes van a tener ese trabajo que hacer en llevar a las almas hacia lo nuevo, sin mucha teología, porque no hace falta teología para entender a Dios. Hace falta creer en la palabra de Dios. Para la libertad nos ha libertado Cristo. Para ser libres es necesario renunciar totalmente a la propia libertad en la obediencia ciega a Dios. Eso fue la oración de Jesús en el huerto: Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. La obra de la redención se podía obrar de dos maneras, pero el Padre eligió su voluntad, ir a la cruz. Era la obra del Padre, no la del Hijo. Es como el Padre quiere, no como quiere el Hijo. Y Jesús, como hombre, en el huerto, entregó su libertad, se consagró a la voluntad de Dios.
se resignó a su divina voluntad, renunciando a la suya, a su libertad como hombre, obedeciendo ciegamente a su Padre. Es la virtud de la resignación. Uno se resigna a la voluntad de Dios. Uno puede entender muchos caminos para solucionar un problema y Dios pone su camino y se resigna a ese camino. Eso cuesta hacerlo. La virtud de la resignación se alcanza primero con la conformidad con la voluntad de Dios. En la unión de voluntades se entrega la libertad a Dios. Las voluntades, las del alma y la de Dios, se unen en el amor, en la caridad. La caridad es vínculo de perfección, por eso hay grados de amor, según sea la perfección. Y la perfección del amor está en la unión de voluntades y por eso hay grados de unión con Dios. Depende del amor que tengas a Dios, así es tu unión con Él. Si tu amor es máximo, la unión es máxima. Y entonces en esa unión con Dios entregas la libertad. Y por eso hay grados de entrega de la libertad a Dios según sea tu amor a Dios, tu unión con Dios. Así entregas tu libertad a Dios. Se entrega la libertad en la unión con Dios. Si estás en pecado, no puedes entregar ninguna libertad. Y siempre vas a hacer lo que a ti te parece, lo que tienes en tu cabezota, que es lo que hacen los hombres. Para unir las voluntades es necesario caminar en la humildad y en la mortificación. La humildad es el poder de Dios que obra en mi nada. Soy nada. Y por tanto no hay humildad allí donde me creo algo. Quiero obrar yo con mis ideas, con mi estilo de vida, con mis planes, entonces ahí no obra Dios, no hay humildad, no se manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en mi nada. Si quiero ser algo, ahí se manifiesta el poder del demonio. Humildad y mortificación. La mortificación de la voluntad y del entendimiento. Quitar el amor propio y desprenderse hasta de la propia vida. Y para hacer esto hay que mortificar los sentidos, porque no vas a mortificar tu entendimiento ni tu voluntad si no mortificas tus sentidos, ojos, lengua, etc. Porque lo que piensas viene de lo que ves, de lo que oyes, de lo que hablas. Para mortificar tu mente, mortifica tu lengua, no hables, y entonces no vas a expresar lo que piensas. La mortificación de la voluntad y del entendimiento, quitar el amor propio y desprenderse hasta de la propia vida. Y eso no se hace en un santiamén. La libertad de espíritu consiste en no tener ataduras ni impedimentos
hacia lo sobrenatural y divino. Se puede ser libre en el espíritu, pero todavía esclavo en el cuerpo como somos. La verdad os hará libres en el espíritu, mas todavía no en el cuerpo, porque el cuerpo está sujeto a la materialidad de la vida y el cuerpo no come de espíritu, no se alimenta de espíritu, se alimenta de cosas concretas. Y hay que darle de comer. Caminad en espíritu y no daréis satisfacción a las concupiscencias de la carne. Este cuerpo carnal no es para el espíritu, no entiende el espíritu. El cuerpo que tienes es una locura para él, la cosa espiritual. Hay que someterlo. La libertad del espíritu Dios la da a aquellos que viven del espíritu, que ya no se sujetan a ideas o razones, que no tienen respetos humanos, que saben menospreciar el mundo y sus vanidades, que saben despreciarse a sí mismos, que saben mortificar sus sentidos, saben dominar su cuerpo, sus concupiscencias, y saben luchar contra el mundo y contra el demonio. La primera cualidad de una libertad santa es la completa sujeción a la voluntad de Dios y a la obediencia ciega. Eres libre cuando haces en tu vida la voluntad de Dios. Eres esclavo cuando haces en tu vida tu voluntad. Eso es así de sencillo. Por eso es tan importante entender qué Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios, porque siempre voy a hacer yo mi voluntad. Porque así obra todo hombre, piensa algo y lo realiza, está haciendo su voluntad. La libertad santa es aquella que me sujeto a la voluntad de Dios y a la obediencia ciega. Me someto a la palabra de Dios y me someto a una jerarquía que obedece a Dios. No puedo someterme a una jerarquía que no obedezca a Dios. Porque la jerarquía que no obedece a Dios te va a llevar al infierno. Y de ahí viene la falsa obediencia. De ahí viene cómo está la iglesia hoy día, en esta falsa obediencia. Porque o se obedece a la jerarquía para bien o se obedece a la jerarquía para mal. Obedezco a la jerarquía para ir al cielo, obedezco a la jerarquía para ir al infierno. Porque para eso Dios ha puesto la jerarquía, para un camino, ya para el cielo, ya para el infierno. La libertad no santa está llena de desórdenes, de soberbia, de ofuscación, hay impudencia, se imponen las cosas y las almas viven en la agitación, no en la paz que da el Espíritu, que es como se vive hoy día, porque la gente, al no mortificar sus sentidos, al estar todo el día en las redes sociales, no mortifica su entendimiento, no mortifica su voluntad, luego no hay obediencia a Dios y no hay sujeción al querer de Dios porque tampoco se busca. Hoy la gente vive en la libertad no santa. Está
agitada por miles de cosas y vive imponiendo al otro su capricho, su querer. Por tanto, vive esclavizada de sus pasiones, porque no mortifica sus pasiones ni sus sentidos. El que obedece ciegamente a Dios es libre y vive en la paz que da el Espíritu. El que no obedece a Dios es esclavo de muchas cosas, especialmente de su propia mente, de su propio juicio, de su propio lenguaje, de su propia ciencia humana. Y así vive en la turbación de sus ideas, de sus pasiones y de sus sentimientos. La libertad bien entendida consiste en no tenerla, es decir, en consagrarla totalmente a Dios. Esa es la libertad bien entendida. Cuando no tomas tu libertad para decidir en la vida, sino que esperas en Dios para ver qué decido. No tienes libertad estando con Dios, porque se lo has entregado a Él, como hizo Jesús en el huerto. Pase de mí este cáliz, Padre, pero no se haga como yo quiero, como yo entiendo, sino como tú lo entiendes. La virtud de la resignación es consagrar nuestra libertad a Dios. Esa es la virtud de la resignación. La libertad malentendida es aquella que inclina a todos los vicios y pecados, que es como así vive la mayor parte de la humanidad en esta libertad falsa o carnal. Esa libertad que da la carne, que satisface las concupiscencias de la carne. El hombre sabio es el que se sujeta a las leyes de Dios, a cumplir los mandamientos de Dios, a las rectas leyes humanas y sociales, al que sigue en su comportamiento una sana norma de moralidad. Ese es el sabio. Y por eso hoy día no hay sabios entre los hombres, porque no hay moral, no hay ley. Los científicos, los filósofos, los teólogos andan en sus necedades y estupideces, porque no siguen ni la ley de Dios, ni acatan leyes sociales rectas, ni siguen una norma de moralidad. Hacen lo que quieren. La libertad humana que se olvida de Dios nace de la soberbia y tiende siempre a la impureza. El que hace su capricho vive en la impureza de mente, de corazón, de cuerpo. El que hace su voluntad humana siempre cae en impureza. La libertad divina nace de la sujeción y de la obediencia y tiende siempre a la pureza. Te vas a purificar cuando haces la voluntad de Dios, cuando haces las obras divinas. Te purificas, te santificas. Por eso lo que santifica es hacer la voluntad de Dios. Por eso el hombre espiritual vive purificándose, conociéndose a sí mismo, experimentando su nada y experimentando el todo de Dios. Vive pendiente de las cosas divinas, en continua presencia de Dios, y vive esperando los tiempos de Dios para poder obrar aquello que Dios se le pide por los caminos que Dios quiere. Siempre la esperanza para hacer la voluntad de Dios, nunca las prisas, esperar a Dios, esperar los tiempos de Dios, que Dios pondrá los caminos
en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier problema de la vida, esperar en Dios. Para ser libres es necesario el dominio propio y el propio vencimiento. Domina tus pasiones, domina tu ira y mortifica tus sentidos, mortifica tu lengua, mortifica tus ojos, mortifica tus oídos, mortifica tu tacto. Dominar y vencerse a sí mismo, resistir contra el mal y hacerse violencia para hacer lo que Dios quiere. Eso es la libertad. Eso es ser libres. Y por eso cuesta ser libre, porque es más fácil ser un esclavo. Hay que luchar contra la propia voluntad, el amor propio, que sigue sus caprichos, sus deseos. Hay que crucificar la propia voluntad, hay que despreciarla. En el verdadero despojo está la felicidad, la sana libertad, una alegría divinizada y pura. Y por eso falsa perfección es llamarse hipócritamente indigno, vil y miserable. Con eso no haces nada. Es que soy muy miserable y muy pecador. Son palabritas. No te llames pecador, sino llama a la misericordia de Dios que te ayude a salir de tu pecado. Clama a la misericordia de Dios, el poder de Dios sobre tu pecado. Falsa perfección es detenerse interiormente a contemplar los propios triunfos, mis obras buenas que hago, mis propias conquistas, como si algo bueno hiciéramos en la vida. Si se hace algún bien en este mundo, lo hace Dios en tu nada. Porque dice San Pablo, no hay un solo justo, no hay quien haga bondad, no hay siquiera uno. Luego no contemples tus obras buenas, no sabes hacer el bien. Si las contemplas, eso es esclavitud. Tienes que despreciarte a ti mismo. El bien que Dios quiere solamente se puede hacer bajo la gracia, en la moción del Espíritu, siendo nada ante Dios. Si contemplas tus obras, ya te crees algo. Has fallado en la perfección. Ya no eres libre, eres esclavo de tus complacencias, de tus triunfos, de tus bienes, de tus conquistas. ¿Y vives para eso como vive la gente? Para triunfar en la vida, para tener éxito social. Falsa santidad es mirarse con mirada tierna y cariñosa como si no hubiéramos roto nunca un plato, con satisfacción de nuestra vida, como si mereciésemos un aplauso. Falsa perfección. No hay que mirarse con terneza, sino con desprecio. Eres nada, eres un pecado, eres un miserable, no haces nada bien. Hay que buscar las humillaciones, los desprecios de los demás, sus burlas, que no nos tomen en cuenta. Eso es la perfección, eso es la libertad de espíritu. Y esto cuesta, porque vamos buscando que nos den un abrazo en la vida. Son muchas las almas que, muy en lo íntimo de su corazón, se han formado un trono en el cual suben de vez en cuando a contemplarse, a complacerse a sí misma. Que bien he hecho mi oración,
mis penitencias, qué bien predico. Eso es el amor propio. Y eso hay que crucificarlo en la práctica. Para ser libres hay que morir a uno mismo, degollar inmediatamente cualquier acto de propia complacencia, morir a sí mismo, sin volverse a tomar, ni siquiera a buscar. No busques tu libertad una vez se la has dado a Dios, porque eso es volver atrás. No te busques a ti mismo, busca a Dios en ti. Sal de ti para entrar en Dios. Entrégale a Dios lo más íntimo y propio tuyo, que es el don que te ha dado, tu libertad. Y sin esa entrega de la libertad a Dios, Dios no puede hacer sus obras en tu vida, no puede guiarte. Y las obras que tú hagas con tu libertad no le agradan a Dios. Porque en esta vida hay que hacer la voluntad de Dios y eso solo es posible crucificando la propia voluntad en la cruz que Dios te da para tu vida, para que tu vida tenga la santidad que Dios quiere y puedas alcanzar aquella perfección a la que estás llamado desde toda la eternidad y que estás obligado a buscarla aquí abajo. Y por eso tienes que vivir la vida practicando las virtudes, humildad, paciencia, conformidad con la voluntad de Dios, resignación a la voluntad de Dios, entregando tu libertad, mortificando tus pasiones, dominándolas, mortificando tus sentidos, poniendo a raya tu cuerpo y luchando contra el mundo, despreciando a los hombres, el mundo y sus vanidades, y luchando contra el demonio.